Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Vamos a comenzar este tiempo en el que vamos a ir a nuestra materia o a nuestra clase número 7. Clase número 7. Bien, hermanos, entonces vamos a comenzar este tiempo. Vamos a orar y vamos a comenzar este tiempo. Padre, te damos gracias en esta hora. Te agradecemos, oh Dios, este tiempo y esta oportunidad que tenemos de tomar tu palabra, Señor, tomar este tiempo y aprender más, Señor, de ti. Pedirte para que estés con nosotros, para que, Señor, tú nos vayas mostrando. Y Padre Santo, que podamos en este día tener esa profundidad de ti, Señor, ese Señor entendimiento de lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Gracias, oh Señor, pedite para que tú nos vayas guiando, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento para poder, oh Dios, inquirir tu palabra. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar este tiempo continuando esta parte de las escrituras de la bibliología. Espero terminar en esta clase y la siguiente semana empezaremos con lo que llamamos teología propia. Ok, bien, voy a poner donde nos quedamos la semana pasada, que es en los textos apócrifos. Y voy a explicar algunas cosas que tenemos acá. Entonces, decíamos, hermanos, que la razón por la cual estos libros apócrifos no los encontramos en nuestras Biblias del día de hoy, la razón es porque los reformadores rechazaron los libros apócrifos. Y fue que no habían sido aceptados por los ancianos judíos en el canon hebreo. Además, aunque Jesús y otros apóstoles en el Nuevo Testamento citaron extensamente el Antiguo Testamento, no hay en el Nuevo Testamento referencias a ninguno de los libros apócrifos. Y muchos dirán, bueno, ¿y qué pasa con el libro de Enoc, verdad? Que se cita en la epístola de Judas, ¿verdad? Que dice que Enoc citó y como dijo el Señor en el libro de Enoc. Y bueno, lo que podemos decir es que el libro de Enoc, cuando se hizo ese canon, el libro de Enoc todavía no había sido descubierto, en el sentido de que hubiese sido un libro que estuviese bien en el punto de ser contado como los libros del canon hebreo. ¿Okay? El libro de Enoc es un libro que los judíos no consideran parte del canon hebreo. Es por eso que no se tomó en el canon que ahora nosotros tenemos. ¿Okay? Entonces, para contrarrestar esto, la Iglesia Católica otorgó plena aceptación a 12 de los libros apócrifos como parte del canon del Concilio del Trento de 1546. Ahora, como les dije, debemos entender otras cosas, y es que los libros apócrifos o deuterocanónicos no son inspirados, pero son documentos históricos importantes, ¿ok? O sea, sería bueno tenerlos en cuenta para poder, pues, nosotros entender algunas otras cosas que podrían sernos de ayuda dentro de nuestro estudio bíblico histórico. Ok, entonces voy a nombrar algunos que mencionamos acá, por si tenemos los libros históricos, y voy a mencionar algún resumen de lo que dice cada uno de ellos. Por decir, el libro de Tobías es una historia de un judío del mismo nombre, piadoso y fiel a la ley, cuya ceguera fue sanada por medio de una fórmula mágica provista de un ángel llamado Rafael. De ahí viene ese nombre de ese ángel, Rafael, de este libro apócrifo Tobías. Ok, el libro de Judith, que lo podemos ver aquí en los libros históricos. El libro de Judith es una sencilla historia
y fácil de leer acerca de una hermosa mujer viuda quien como Esther salva a su pueblo. Yo francamente no lo he leído, el libro de Judith, pero es un libro pequeño, no tiene mucho, creo que tiene 5 capítulos, no es muy largo el libro. El libro de Macabeos, narra la opresión del reinado del gobernante seleucida sirio Antíoco Epífanes, y la revuelta y purificación del templo bajo el liderazgo de Judas Macabeo y sus hermanos. En este libro es el tiempo más o menos el tiempo griego. Recuerden que de Malaquías a Mateo hay 400 años de silencio. 400 años de silencio, ¿ok? Nos referimos a 400 años de silencio en el sentido de que no hubo revelación hasta que vino Juan el Bautista. Sin embargo, no quiere decir que no pasó nada en ese tiempo, ¿ok? Sí pasaron ciertas cosas, ciertos hechos, y una de esas cosas es que Antíoco Epífanes quiso sacrificar un cerdo en el altar de Jerusalén. Entonces se levantaron estos hombres, en este caso Judas Macabeo, que no fue en el caso él fue el como que inició la revuelta, pero sus hijos fueron los que fueron hacia adelante sobre esto, ¿okay? Sobre la revuelta hacia esta parte de quitar de las manos de los griegos. Recuerden que cuando Alejandro Magno murió, su reino se dividió en cuatro partes, y en este caso la parte que le tocó, la parte de Jerusalén, se le llamó los Seleucos. ¿Okay? Los Seleucos fueron una parte de los generales que vinieron de Alejandro Magno, y ellos pusieron esta parte de bajo opresión. No destruyeron el templo, pero sí empezaron a agregar ciertas cosas. Entonces Macabeo era un levita, y por lo tanto Judas empezó a hacer como un tipo guerrillero, ¿okay? Ustedes pueden leer esta parte, creo que son 4 libros de los Macabeos. También podemos tener allí a lo que fue Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un judío historiador que también habló de esos tiempos. ¿Okay? No me voy a detener mucho porque creo que es importante avanzar. El libro profético, tenemos a Baruch. Baruch se dice que fue el secretario de Jeremías, ¿ok? Fue el secretario de Jeremías. Y junto con Baruch hay otros agregados. Por decir, al libro de Jeremías se le agregó, aquí en este caso, el libro de Jeremías se le agregó la carta de Jeremías, ¿ok? La carta de Jeremías se agregó aquí también. Que se dice que lo escribió el profeta a los judíos que estaban a punto de ser llevados cautivos por los babilonios. Recuerden que fueron llevados a un exilio de 70 años. 70 años de exilio, ¿ok? Y se dice que esa carta fue escrita para ellos. También en los agregados tenemos, por decir, la oración de Azarías y el canto de los 3 jóvenes, ¿okay? La oración de Azarías y el canto de los 3 jóvenes, ¿okay? Que se hizo supuestamente dentro del horno de fuego cuando Nabucodonosor los echó dentro. ¿Ustedes recuerdan? Daniel capítulo 2. El libro de Susana, que es la historia de una bella mujer que era deseada por 2 malvados ancianos, que fue salvada por el profeta Daniel, y que en este caso, según la versión Jerusalén y la versión ¿qué otra versión? La versión Vulgata. La versión Vulgata sería en este caso el capítulo 13 de Daniel, ¿okay? Porque en nuestras Biblias nada más ahí está hasta el capítulo 12. El capítulo 13, que es uno de los documentos que ellos agregaron, encuentra esta historia de Susana. Y en el capítulo 14, encontramos esta narración de Daniel, el dios Bet y el dragón. Como se los comenté, yo lo leí, no está muy grande el capítulo, son unos 30 versículos más o menos.
y no es muy grande el relato. Es una historia, pues, que yo dudo que pasara, no lo sé, pero la historia sí relata que dentro de las murallas o dentro de las piedras de cantera que formaba Babilonia, sí había dragones, o sea, había figuras de dragones. Entonces lo que cuenta esta historia es que Daniel el rey estaban pues obviamente hablando, y en este punto Daniel le dice al rey que sus dioses no son dioses, que son simplemente producto de su imaginación y que son simplemente imágenes que no hacen nada. Entonces este hombre, el rey de Babilonia, en ese momento retó a Daniel a que él le demostrara que sus dioses no eran dioses. Entonces Daniel aceptó el reto de que para demostrarle que sus dioses no eran dioses. Una de las cosas que se vino era que el dios Bet tenía como una cámara para ellos mismos, donde supuestamente el dios Bel le dejaban ofrendas, y el dios Bel al otro día no tenía ya nada de comida, y entonces el rey pensaba que era el dios mismo Bel quien se comía todo, y entonces Daniel le dijo que no es cierto. Entonces hicieron la prueba, dejaron comida, pero Daniel dejó cenizas en el piso, y entonces se fueron, cerraron bien, y al otro día regresaron, y efectivamente ya no había comida. Entonces el rey de Babilonia se alegró mucho, diciendo que pues él había ganado, ¿no? Como que la apuesta, y Daniel se dio cuenta por las cenizas que alguien más había entrado ahí, y en este caso eran el sacerdote del dios Bel, y aparte también era sus hijos, ¿okay? Y por lo tanto los descubrió Daniel, que efectivamente estaban engañando al rey nada más con esto, y el rey se dio cuenta de esta parte, ¿no? De que lo estaban engañando, y mandó a matarlos a todos. Entonces esa es parte de la historia. Si ustedes quieren leerla, pues bueno, como les digo, no es muy largo el capítulo. Pasamos a los libros sapienciales, que son Sabiduría y Eclesiástico. Sabiduría, este libro no es de Salomón, es de otro autor, y define el origen o la naturaleza y la función de la sabiduría y el destino de quienes hacen lo bueno y quienes hacen lo malo. Vamos a ponerlo así: Sabiduría es un libro de gente que se pone a disertar sobre la causa y el efecto de las cosas. Y Eclesiástico, o se llama Siracida, se le llama Siracida porque es el libro conocido como la sabiduría de Jesús, hijo de Sira. Que Jesús, hijo de Sira, o sea, no es Jesús el Cristo, sino es otro nombre, Jesús, hijo de Sira, y es una colección de consejos similar al libro de Proverbios, ¿no? Ya después estaremos estudiando esa parte, pero Proverbios hay varios tipos de Proverbios, ¿ok? Entonces, pues estos son a grandes rasgos los que se aceptaron dentro del canon de los católicos, ¿ok? Dentro de los cánones de los católicos, ¿ok? Bien, voy a continuar. Las transmisiones y las traducciones de la Biblia. Hay varias traducciones de la Biblia que podemos ir consultando. Hay muchas traducciones que algunas son muy buenas y otras de verdad pues, no tienen muchos errores. Entonces los primeros manuscritos eran rollos semejantes a aquel del cuyo leyó Jesús en la sinagoga. Vean lo que dice aquí Lucas 4:17. Dice: se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Eso es muy importante. Halló el lugar. En ese tiempo, hermanos, no existían capítulos, no había versículos y no había puntos y comas y todas esas cosas así. Por eso dice: halló el lugar donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos,
a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Entonces estaban escritos, en este caso en rollos. Luego vinieron los papiros, hechos de juncos, y más tarde sobre pergaminos, que eran de cueros de cabras o de ovejas y otros animales, y finalmente vino el papel. A comienzos del siglo II, los manuscritos comenzaron a ser producidos como libros, en páginas, y a esto se les llamó códex, así se les llamó, códex, o códices en plural. Códex es en singular, o sea, que nada más es uno, y códices es en plural. Y tenían páginas que podían pasarse una a otra, ya parecía como un libro. Como otros libros del mundo antiguo, las Biblias se escribían enteramente con mayúsculas, ¿ok? Enteramente con mayúsculas. Si ustedes han visto, yo sí he visto libros del siglo XV, ustedes pueden ver que la mayoría de esos manuscritos eran en letras mayúsculas. Entonces, la Biblia no fue la excepción, así también se escribía. Entonces, las letras mayúsculas y minúsculas fueron introducidas en el siglo IX y los intervalos 2 siglos más tarde. Hablamos del siglo XI, en los años del 1100, ¿okay? De más o menos del 1100, del 1000. No hubo indicación de capítulos hasta que Stephen Lafton, así se llamaba, Stephen Lafton, profesor de la Universidad de París y más tarde arzobispo de Canterbury, dividió la Biblia en capítulos en el año de 1226. ¿Okay? En el año de 1226. Entonces, hasta ahí, hasta el siglo número 13, más o menos, hasta el siglo 13, es cuando la Biblia tiene capítulos. O sea, dense cuenta cómo la Biblia, o sea, quiero que se den cuenta, hermanos, que muchas veces dicen, no, es que la Biblia es palabra de hombre. Miren, una de las señas, hermanos, que podemos ver que también la Biblia es la palabra de Dios, es la parte de la historia y la parte en cómo han querido exterminar la Biblia, han querido desaparecerla, han querido callarla y no han podido. Es el libro más perseguido del mundo. O sea, ningún otro libro ha sido perseguido, o sea, ni de otras religiones es perseguido como la Biblia. ¿Okay? Entonces, esas son cosas que debemos tomar muy en cuenta. Entonces, primeramente fue, en este caso, el profesor Stephen Lafton de la Universidad de París, que le puso capítulos en el 1226. Luego, hermanos, nos vamos 300 años más adelante en el siglo XIV. En el siglo XIV se vino ahora Robert, se llamaba así, Robert Estienne, así se llama, Robert Estienne, y él dividió los capítulos en versículos, y ahora teníamos los versículos. O sea, pasaron 300 años más para que ahora la Biblia ya tuviera capítulos y versículos, ¿ok? O sea, fue hasta el año de 1551. 9 años más, en el 1560, la Biblia genovesa fue publicada en ese año y fue la primera Biblia en la que el texto estaba organizado en versículos. La Biblia genovesa. Esa fue la primera Biblia que salió en el sentido de ya organizada en capítulos y versículos. Originalmente las copias de la Biblia se hacían a mano, tarea que realizaban los escribas, y las copias eran escasas y muy costosas. O sea, de tener una copia de la Biblia era muy costoso porque era a mano. Hasta que llegamos
a el año de 1456 con Johann Gutenberg, quien inventó la imprenta en Alemania. Y entonces la producción de Biblias ya no se hizo a mano, sino con tipos móviles. Y el primer libro, hermano, que se imprimió en la imprenta fue la Biblia. ¿Te imaginas? O sea, se dicen, es que que el otro. Pues hermanos, mira, hasta la historia misma apunta a que la Biblia es un libro que cambió la historia de la humanidad y que sigue cambiando, la sigue impactando, ¿no? O sea, si hay algo de lo que la gente hoy no quiere oír es de la Biblia. Ok, entonces estamos en las primeras traducciones. Las primeras Biblias que se escribieron en griego, ya en el siglo II después de Cristo, la Biblia empezó a traducirse a otros idiomas. Por decir, en el año 405, vemos, o ya les hablé un poco de la Septuaginta, que significa 70, la Septuaginta, y de la Septuaginta se viene la Vulgata. La Vulgata fue hecha por Jerónimo en el año 405 y se le llamó la Vulgata porque significa la palabra vulgata en el latín. La palabra vulgata significa común o corriente, eso significa Vulgata. La Vulgata llegó a ser la Biblia de la Iglesia Occidental hasta la Reforma y fue a la base de todas las traducciones católico-romanas hasta 1943. La Vulgata fue la primera Biblia que se imprimió con tipos móviles, o sea, fue la primera que se escribió en la imprenta de Gutenberg y ya llamada así por el invento de la impresora. ¿Okay? Después vemos las traducciones al castellano. La Biblia que ha sido hasta hoy seguirá siendo en la providencia de Dios el libro que mayor número de traducciones ha tenido en el mundo a lo largo de los siglos. O sea, otro dato más, hermanos. O sea, el libro más traducido, el libro más leído, el libro más quemado, el libro más perseguido es la Biblia. O sea, muchos la desechan y la ponen al nivel de otros libros, pero nada que ver, hermanos. ¿Okay? Los informes de las Sociedades Bíblicas Unidas indican que para 1990 toda la Biblia, aparte o parte de ella, existía en unos 1850 idiomas modernos. Y los esfuerzos están encaminados para que en el menor tiempo posible cada lengua o cada lengua en su uso tenga por lo menos la porción del Nuevo Testamento traducida, o sea, en varios dialectos se espera. O sea, ya está la Biblia en braille, ya está la Biblia en celulares, ya está la Biblia en tabletas, en computadora. Entonces faltan algunas lenguas, vamos a decir, africanas o de la sierra. Algunas de ellas han sido hechas por rabinos judíos y otras por eruditos protestantes y otras por sacerdotes católicos. ¿Okay? Existe también traducciones interconfesionales y versiones de libros o fragmentos de la Biblia hechos por muy destacados escritores y se sabe que los más antiguos documentos escritos en castellano datan del siglo X después de Cristo, que son anotaciones colocadas al margen de unas homilias o un penitencial latino. Las más conocidas versiones de la Biblia en lengua castellana son la Biblia alfonsina. La Biblia alfonsina es una versión tomada de la Vulgata, o sea, que se traduce del latín al castellano, eso quiere decir, se traduce del latín al castellano y fue concluida en 1280 y realizada bajo los auspicios del rey Alfonos X, el sabio, así se llamaba. Esta es la primera versión conocida de toda la Biblia en castellano, del latín al castellano. ¿Cuál es el problema de esto, hermanos? Entonces aquí tenemos ya varios: hebreo, luego viene el griego y luego viene el latín. El problema de toda esta parte de traducción es que el lenguaje al que se está traduciendo es mucho más pequeño. O sea, lo que es el lenguaje hebreo y el lenguaje griego es un lenguaje muy extenso. Por lo tanto, hay palabras en el griego y en el hebreo
que tal vez en el latín tuvieron que ser suprimidas, y entonces el significado del texto es un poquito más difícil de comprender. Ese es el problema de las traducciones. No que no sean inspiradas por Dios, sino el problema es que el lenguaje es muy limitado. ¿Okay? Ese es el problema al que nos estamos enfrentando nosotros. Después pasamos más adelante y encontramos la Biblia del oso. La Biblia del oso se le puso así porque su portada era un oso que estaba parado en un árbol alcanzando un panal de miel. Por eso se la llamó así, la Biblia del oso. Y este fue hecho por Casidoro de Reina. Casidoro de Reina empleó 12 años de incansable labor en realizar esta obra, y se trata de la primera traducción de toda la Biblia al castellano tomada de las lenguas originales. O sea, ya no fue de la Vulgata, sino nos vamos más atrás y ahora es del griego al castellano. Entonces ya es un poquito más fidedigno. ¿Por qué? Porque ya no tenemos ese paso entre el griego y el latín. Porque tal vez el latín también es un lenguaje más, un lenguaje un poquito más pequeño, y entonces hay algunas palabras que se omiten dentro del latín porque no hay una palabra que pueda darme la idea que dice el griego, ¿ok? Entonces se tomó, o Casidoro de Reina tomó los manuscritos originales y entonces tradujo al castellano. Y después su autor, un monje del convento de San Isidro de Campo, cerca de Sevilla, España, se convirtió al protestantismo y se unió con Casidoro de Reina, y entonces sacaron esta versión de la Biblia del oso. Más adelante entonces se unió ahora después con Cipriano de Valera. Cipriano de Valera, por eso la traducción que nosotros tenemos se llama Reina Valera. ¿Por qué? Porque es de Casidoro de Reina y de Cipriano de Valera. Ellos fueron los que tradujeron, y hay varias versiones de ellos. O sea, la Reina Valera nosotros utilizamos la 60, pero hay varias anteriores. O sea, está la 1708, la 1806, la 1832, la 1858. O sea, el año son varias revisiones que se están haciendo de la Biblia y se va cambiando el tipo de lenguaje. Ok, entonces la primera que fue publicada fue en Ámsterdam, de Países Bajos, en el año de 1602. Entonces, ¿qué pasa? Hoy si ustedes van a una librería, ya esta versión de Reina Valera 60 está desapareciendo. ¿Por qué razón? Bueno, pues ya casi vamos a cumplir, o no casi, pero hermano, estamos hablando ya casi 60 años de que salió esa versión. Entonces, obviamente, mucho del lenguaje que tiene esta versión ya es obsoleto. Entonces, no se sorprendan que después, dentro de la congregación, de hecho yo he visitado algunas congregaciones que ya no utilizan esa versión. Utilizan la versión traducción viviente, otros utilizan la versión internacional, que es la que salió en 1999, la versión internacional. ¿Cuál es el problema de esta versión? El problema de la versión internacional, el problema con ella es que hay muchos versículos que no están completos. Entonces le quitan mucho la idea de lo que está diciendo el texto. Entonces es importante tener eso en cuenta, ¿ok? Antes de cambiar de una versión. Ya nosotros a lo mejor aquí tomaremos una decisión, pero tal vez más adelante nosotros cambiaríamos a traducción viviente, que es la que creo que está un poquito más cercana al original. Existen otras versiones en castellano, tales como por decir la de San Miguel, publicada en 1793, la cual es una traducción realizada por Felipe de Oxio de San Miguel, obispo de Segovia, y fue hecha para Carlos IV de España. Otra versión es la Torres Hamat. Si tú tienes tu Westword, la Torres Hamat es la versión oro. La versión oro también tiene algunos errores de traducción, la Torres Hamat. Sin embargo, hay muchas cosas que traduce de una manera muy acertada.
Sin embargo, la versión Torres Hamad fue publicada en 1825. Entonces estamos hablando casi ya de 2 siglos. La versión moderna, publicada en 1893. La Biblia de Jerusalén, publicada en 1966, bajo el nombre de Edición Española de la Biblia de Jerusalén. También es una buena versión, ya está en la versión 2019, creo yo. La versión Dios habla hoy, que fue publicada en 1979. O sea, tenemos varias versiones, hermanos, para nuestro estudio. O sea, hermanos, es importante. ¿Por qué utilizar muchas versiones? Bueno, porque cuando nosotros podemos tener el diccionario Strong, y ya te dice la palabra, no la palabra hebrea o la palabra griega. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que nosotros no hablamos hebreo o griego. Entonces, ¿cómo conjugas un verbo? O sea, nosotros podemos, por decir un ejemplo, tú vas a un diccionario de español y entonces te va a decir lo que significa esa palabra, ¿no? Significa esto y significa el otro. Ok. Pero ahora, ¿cómo conjugamos ese verbo para ver que esté diciendo o que diga la idea que yo quiero que diga? Bueno, entonces para eso se requiere un lingüista. Y para eso sirven las traducciones. ¿Para qué sirven las traducciones? Porque los lingüistas sí saben cómo funciona un verbo dentro de un párrafo. Entonces, cuando nosotros leemos otras versiones, a lo mejor ese mismo verbo lo conjugaron de una distinta manera que a mí me hace entenderlo de otra manera, ¿ok? O me hace entenderlo de una manera más fidedigna o más cercana al original. Ok, entonces, traducciones recientes, bueno, podemos tener en el siglo XX lenguaje actual, traducción viviente, podemos tener palabra de Dios para todos también, es una traducción muy actual, y ya podemos hablar de muchas otras traducciones, ¿ok? La versión Biblia textual, la versión Kadosh, la versión Biblia textual tercera edición, podemos tener también la versión internacional, pero ya en su revisión 2010. Podemos tener la Reina Valera actualizada, que también es es otra traducción que podemos tener allí. Y hay otra traducción, hermanos, que se llama la versión Pablo Benson. Pablo Benson más que nada, Pablo Benson nada más está traducida en el Nuevo Testamento. Entonces también es una traducción que podemos ocupar para el estudio, no para una base, o sea, hermanos, hay varias traducciones que solamente podemos consultarlas como estudio, no como tenerla como nuestra base de lectura. ¿Por qué? Por los errores gramaticales que tienen. ¿Okay? Pasamos a otro punto, la infalibilidad e inerrancia de las escrituras. ¿Okay? Este es el último punto que vamos a tocar en este punto de la bibliología. ¿Qué cosa es la inerrancia? Bueno, la inerrancia significa sin error. ¿Okay? Y cuando se aplica en las escrituras, significa que la Biblia en sus documentos originales no tiene error. Cuando se interpreta, pues debidamente no afirma nada que sea falso o contrario a los hechos. Entonces, ¿por qué dicen es que la Biblia tiene errores? Bueno, tenemos que entender que la Biblia fue escrita en hebreo, en griego y parte en arameo. Entonces imaginémonos, como te lo dije, que estos 3 lenguajes tienen 1.000.000 de palabras, ¿no? 1.000.000 de palabras. Y son traducidos a lenguajes que tienen 100.000 palabras. Es obvio que pues va a haber errores. ¿Por qué? Porque hay palabras en estos lenguajes que no existen en este lenguaje. Entonces se trata de poner una palabra que se asemeje o simplemente se omite. Ese es el problema. El problema no es la Biblia, el problema es la traducción. ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestro lenguaje castellano o nuestro lenguaje español, pues nada que ver con el griego. ¿Okay? Nada que ver. ¿Okay? Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Y la otra palabra, infalible. Infalible significa incapaz de conducir a conclusiones cerradas.
o de cometer errores en el cumplimiento del divino propósito. ¿Ok? La Biblia es fidedigna y en este caso, en el sentido de que no enseña ninguna doctrina falsa o equivocada relacionada con la fe o la práctica. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la base bíblica para la inerrancia de las escrituras? Bueno, tenemos aquí 2 Timoteo 3:16 y es un versículo que hemos tocado mucho aquí en esta parte de la bibliología, que es la palabra inspirada. La palabra inspirada, que es la parte aquí importante, tiene que ver con los medios usados para la redacción del texto, como ya se los expliqué la semana pasada. Pero también implica directamente que ese texto es obra de Dios. Por lo tanto, podemos concluir que la palabra, si es dictada por Dios y Dios es inerrante e infalible, concluimos entonces que la palabra igual es inerrante e infalible. Entonces quiere decir que podemos decir que la palabra de Dios es inerrante e infalible porque fue dictada por un Dios que es inerrante e infalible. Por eso lo decimos. Entonces la inspiración tiene que ver con los medios usados para la redacción del texto. Entonces es una marca. Es una marca de los verdaderos hijos de Dios de cualquier nación que desean adorar a Dios, que lo quieran conocer a través de la palabra de Dios. O sea, un verdadero hijo de Dios, hermanos, va a la fuente, y la fuente es la Biblia. Vaya a la fuente a escuchar la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, podemos aquí ver, oh, cuántos dulces son las palabras, más que la miel a mi boca, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Entonces la pregunta que viene aquí, ¿por qué los hijos de Dios aman tanto la palabra? Bueno, porque descubren que este libro es como ningún otro. La Biblia es para ellos el libro de libros, que eso significa la Biblia. Entonces, puesto que la Biblia es la palabra de Dios escrita, tiene ciertas propiedades que la distinguen como santa y sagrada. ¿Por qué se le dice Santa Biblia, hermanos? Bueno, porque Santa Biblia, date cuenta, en los relatos de la Biblia Dios no encubre a nadie. O sea, no encubrió a Abraham. Nos muestra su fe, pero también nos muestra sus debilidades. De David nos muestra que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero también nos muestra su gran caída. O sea, Dios no es tapadera de nadie. Dios no es tapadera de nadie. O sea, por eso se llama Santa Biblia. ¿Por qué? Porque Dios nos muestra la realidad de las cosas. Dios no dice, ay, híjole, es que aquí se me pasó, mejor esto no lo decimos para que la gente no se entere. No, Dios no es tapadera de nadie, por eso se llama Santa Biblia. Porque santa significa que está apartada, o sea, no concuerda con el pensamiento humano. ¿Ok? Entonces, estas propiedades hacen de la Biblia el medio especial por el cual Dios comunica la salvación a su pueblo elegido a través de los siglos. ¿Ok? Y otro ejemplo que ponemos, Jesús y la inerrancia de las escrituras. Jesús creía en una Biblia inerrante. Jesús, cuando le preguntaban le preguntaron sobre el divorcio, Jesús les dice que en el principio no era así. Cuando dice el principio se refiere al Génesis y habla de que el libro de Génesis es algo que es fidedigno y es inerrante. O sea, aunque la gente diga hoy, no, es que qué tal si eso no fue, nada más nos quieren engañar por esa narración que a lo mejor ni siquiera es verdad. Bueno, eso es lo que tú dices, pero eso viene de tu pensamiento. Lo que podemos ver en la Biblia es que Jesús citó las escrituras diciendo que las escrituras tienen razón. Entonces, como una prueba más, y podemos observar que Jesús nunca cuestionó la exactitud o veracidad de un solo pasaje del Antiguo Testamento. De hecho, nunca mencionó siquiera la posibilidad de una escritura falible, porque siempre presupuso y repetidamente afirmó la integridad del texto. Cristo no dijo jamás nada que hiciera pensar en la necesidad de corregir algo. Por ejemplo, aquí lo que dice Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Ok? Entonces, hermanos, merece también la pena señalar que a pesar de que Jesús se le preguntaron muchas cosas, nadie lo interpretó, le puso un pero
acerca de la inspiración del Antiguo Testamento. O sea, jamás nadie le dijo, oye, ¿a poco esto que dice aquí sí fue verdad? O sea, no, hoy ya se ponen muchas cosas en tela de duda, y como el libro de Jonás, como el libro de Daniel, muchas cosas, ¿ok? Pero nadie le preguntó a Jesús si el Antiguo Testamento contenía errores. Y nadie de entre sus discípulos cuestionó la inspiración de las Escrituras. Es más, las Escrituras no nos dan ningún dato que permita apoyar la idea de que Jesús creía o enseñaba una inspiración meramente conceptual. O sea, de que no, pues es que ese fue el concepto, pero no quiere decir eso. Que muchos dicen eso, ¿no? Bueno, sí dice ahí el texto, pero no quiere decir eso, que lo están entendiendo mal. No, o sea, si lo dice el texto, así lo dice, ¿no? Y voy al último punto, la explicación de la inerrancia. La doctrina de la inerrancia es compañera natural de la doctrina de la inspiración. O sea, si creemos que la Biblia es inerrante, creemos que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Ok? Creemos que la Biblia es inspirada por Dios. Entonces, si creemos que la Biblia es inspirada por Dios, es también una conclusión razonable y necesaria basada en el carácter de Dios. En muchos casos, puede confirmarse incluso por pruebas empíricas externas. Desde un punto de vista bíblico y teológico, la inerrancia como tal se presupone. Sin embargo, no es posible demostrar completamente esta doctrina en todos los casos con datos científicos. O sea, aquellos que quieren decir, aquellos que te dicen, es que no me lo puedes demostrar científicamente. Miren, hermanos, y esto ya lo he explicado varias veces, lo voy a volver a explicar aquí. Recuerden que hay muchas cosas que ni científicamente se pueden explicar. Miren, fíjate, una cosa que no puedes explicar científicamente es qué comiste ayer. ¿Qué comiste ayer? ¿Sabes por qué? Porque las cosas científicas se basan a base de la observación y la repetición. ¿Cómo puedes repetir lo que comiste ayer a la misma hora, en el mismo lugar, con los mismos cubiertos, el mismo plato, el mismo guiso, en el mismo punto de temperatura? O sea, todo ese tipo de cosas no se pueden repetir. ¿Ok? O sea, eso es muy importante. En muchos casos puede confirmarse solamente por pruebas empíricas. Por decir, voy a dar un ejemplo. Los acontecimientos de la creación. Los acontecimientos de la creación y el diluvio no pueden repetirse. No pueden repetirse. ¿Por qué? Porque tendríamos que ver cómo llueve en algún lugar o que otra vez vuelvan a abrir. Hermanos, la versión traducción viviente, cuando habla del diluvio, habla de que no solamente es que empezó a llover, sino que se abrió la tierra y empezó a surgir agua. Entonces el diluvio habla de una gran inundación. ¿Okay? Entonces, ¿cómo volver a repetir eso? Para estudiarlo, pues no se puede. Sin embargo, hubo un testigo ocular absolutamente confiable, y ese es Dios, quien escribió un relato inerrante. Por lo tanto, lo que dice la palabra es sin error. Sin embargo, ya tenemos varias ramas científicas que nos pueden decir acerca de este hecho. La botánica es una. Podemos ver varias fotos, por decir, del Monte Moriah. Si tú vas al Monte Moriah y ves fotos aéreas, te vas a dar cuenta que hay un lugar donde se ve como que estuvo un barco. Y es en la cima, eso es imposible. No existen pruebas arqueológicas para confirmar cada hecho histórico que se afirma en la Biblia. En última instancia, los acontecimientos milagrosos consignados en las Escrituras solo pueden ser atestiguados por los relatos de testigos oculares dados por los propios autores bíblicos. Entonces, en muchos casos, determinados testigos externos no solo han confirmado el relato bíblico en general, sino también los propios detalles factuales. ¿Okay? Entonces, llegando a este punto, ¿cómo pues podemos confiar en las Escrituras si no contamos con el texto original que redactó el autor divinamente inspirado? Bueno, aunque Dios ha decidido no extender el milagro de la inspiración a los procesos de copiado y traducción, en su providencia sí ha preservado las copias y las traducciones para que éstas reproduzcan fielmente el contenido de los autógrafos originales. ¿Okay? ¿Qué quiere decir?
que tenemos uno de los escritos más antiguos es de la Biblia, hermanos, y estamos hablando de los libros o los manuscritos del Mar Muerto, que son todo el Antiguo Testamento escrito como lo tenemos ahora. Entonces, hermanos, ¿qué podemos concluir? Concluimos esta clase y concluimos esta parte de la bibliología. Concluimos entonces. Ninguno de los factores niega el carácter factual de la palabra escrita. Si nosotros creemos que la palabra de Dios es inspirada, entonces creemos que la palabra de Dios es inerrante y que la palabra de Dios es el pensamiento de Dios dado al ser humano. Ahora, hermanos, toda la Biblia no es lo que es Dios, ¿ok? En el sentido me refiero a que no crean que todo lo que dice la Biblia es todo el conocimiento de Dios. Es obvio que no. La Biblia es el conocimiento de Dios revelado para nosotros y es lo que necesitamos. Con ello nos basta y nos sobra, pero Dios es mucho más infinito. ¿Ok, hermanos? Entonces aquí terminamos esta parte de la bibliología, del estudio de las escrituras. Hay mucha más información, hermanos, pero creo que con esta es suficiente para que ustedes tengan ya bien en claro que la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia es algo más que solamente un libro, ¿ok? Que nos quitemos esas telarañas de decir, es que pues yo no sé si confiar en ella, ¿no? Y es que la Biblia es bien patriarcal y muchas de esas cosas que debemos ya de ir desechando, hermanos, dejemos ya de creerle más al mundo que a Dios mismo. Entonces, hermanos, espero yo que esto te haya servido mucho y entonces la siguiente semana, si Dios lo permite, hablaremos de lo que se llama teología propia. ¿De qué vamos a estar estudiando la próxima semana? Vamos a estar estudiando la existencia de Dios. Vamos a estar viendo los atributos de Dios, el Dios eterno, cómo Dios se manifiesta, teofanías, antropomorfismos, cosas así vamos a estar viendo, si Dios lo permite, la siguiente semana. Entonces, hermanos, nos veremos la siguiente semana, si Dios lo permite, para nuestra siguiente clase. Que, hermanos, nos vemos también el día de mañana para nuestro tema de fracaso en el servicio, que también ya estamos terminando esa serie, porque ya vamos en el capítulo 4. Yo digo que otras lecciones más y vamos a ir terminando y empezaremos una nueva serie. Bien, hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite. Bendiciones, hermanos, que tengan una bonita noche. Saludos.